Hola a todos. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para la materia de Laboratorio de Desarrollo de Fármacos Grupo A, presentamos la fabricación y temas a considerar sobre la elaboración de un jarabe magistral alopático mediante el método de agitación en frío. Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Jesús Cruz, Gloria Cardoso, Paola García, Tamara Juárez, Yarile Morosco y María Paz. Para empezar, ¿qué es un jarabe? Los jarabes se usan desde hace mucho tiempo y antes de descubrirse el azúcar se preparaban con miel. Su empleo se generalizó ampliamente porque enmascaran el sabor desagradable de algunos fármacos y se conservan por más tiempo. Como tal, un jarabe es una solución acuosa de consistencia viscosa que contiene entre el 30 y 85% de azúcares, tales como sacarosa, dextrosa, entre otros, en la que se encuentra disuelto el o los fármacos y aditivos, el cual es administrada por vía oral. Entre sus características tenemos que son formas líquidas orales de amplia difusión en pediatría, apropiados para la administración de fármacos hidrosolubles. Tienen una densidad de entre 1.32 gramos mililitros y 1.26 gramos mililitros. Tienen una viscosidad de entre alrededor de 190 centipoise. Son líquidos homogéneos, transparentes, brillantes, con sabor y olor agradable y pueden ser incoloros o coloreados. Existen dos tipos de jarabes, los no medicamentosos, también llamados aromáticos, en los cuales entra el jarabe simple, y por otra parte los medicamentosos. En cuanto al jarabe no medicamentoso, no contienen sustancias farmacológicamente activas, son soluciones saturadas de un azúcar que pueden contener sustancias aromáticas o de sabor agradable y agentes correctores del color. Se utilizan para las siguientes finalidades: vehículos en preparaciones extemporáneas, soluciones o suspensiones, como punto de partida para la preparación de jarabes medicamentosos y también como integrantes de otras formas farmacéuticas, como para corregir el sabor de formas líquidas orales, como espesantes o agentes aglutinantes en la preparación de granulados. Por otra parte, tenemos los jarabes medicamentosos, los cuales son jarabes aromáticos que contienen uno o más fármacos. Se emplean en terapéutica por la acción característica de los fármacos de la fórmula, tienen una composición más compleja y se pueden preparar disolviendo la sustancia medicamentosa en jarabe simple. De acuerdo a la FEUM, el jarabe contiene entre el 30 y 85% de azúcares, tales como sacarosa, dextrosa, entre otros, en la que se encuentra disuelto el o los fármacos y aditivos. En cuanto al jarabe simple, generalmente el contenido de sacarosa es de 64 a 65%, es decir, 2/3 de sacarosa y 1/3 de agua. En el caso de utilizar glucosa, esta es menos soluble que la sacarosa y su saturación corresponde a una concentración aproximada del 50%, es decir, medio de glucosa y medio de agua. Los componentes de los jarabes simples son azúcares, agua purificada, conservantes, codisolventes, saborizantes y colorantes. Cabe mencionar que para diferenciar el jarabe simple del medicinal, solo se añade uno o más principios activos manteniendo los componentes ya mencionados. Los azúcares. El azúcar más utilizado es la sacarosa. Esta ejerce una acción conservante, edulcorante y viscosante. La alta concentración de azúcar le confiere al jarabe una elevada presión osmótica, que impide el desarrollo fúngico y bacteriano, aunque aún es necesario añadir agentes conservantes para prevenir la proliferación de microorganismos y asegurar su estabilidad durante el periodo de almacenamiento. Dentro de los azúcares se puede utilizar glucosa en concentraciones de 50% con una actividad reductora evitando la oxidación de algunos fármacos. El sorbitol como sustituto de la sacarosa, el cual es muy empleado en la elaboración de jarabes para diabéticos, ya que es menos dulce, menos viscoso y con una leve acción laxante. El agua
Es necesario utilizar agua purificada o destilada, desprovista de sales, fundamentalmente iones de calcio, que pueden ocasionar precipitaciones de los fármacos incorporados, y es recomendable que esté exenta de anhídrico carbónico porque facilita el proceso de hidrólisis de la sacarosa. Conservantes. La cantidad adecuada para proteger un jarabe depende de la proporción de agua disponible para el crecimiento de microorganismos, de la naturaleza y actividad antimicrobiana inherente a los componentes del jarabe y de la actividad misma del conservante. Los conservantes más habituales son el ácido benzoico del 0.1 al 0.2%, el benzoato de sodio del 0.1 al 0.2% y las combinaciones de p-hidroxibenzoato de metilo, propilo y butilo, los cuales se incorporan totalizando alrededor de 0.1%. Los codisolventes. Muchas sustancias son mediana o pocamente solubles en agua. Se puede mejorar la solubilidad por adición de otras sustancias como lo son el etanol, el cual se puede añadir para facilitar la disolución de componentes de alcohol soluble, ciertos colorantes y saborizantes. La glicerina, la cual incrementa la solubilidad de taninos y extractos vegetales en jarabe. Y los polioles. Los saborizantes y colorantes, por su alto contenido de azúcar, los jarabes son formas de dosificación de sabor agradable. Sin embargo, existen ciertas sustancias, fármacos u otros componentes del jarabe que por su intenso sabor desagradable requieren además de la incorporación de correctores del sabor. Para ello es necesario seleccionar colorantes que concuerden con el saborizante empleado. Los colorantes son usados para mejorar la apariencia, amarillo y naranja para cítricos, rosa intenso para grosella, marrón para chocolate y verde para menta. En caso de no tener buena solubilidad en agua, se puede agregar etanol, aunque generalmente se utilizan jarabes de jugos de frutas, saborizantes sintéticos o productos naturales como la esencia de naranja o la vainillina. Los jarabes aromáticos o medicamentosos contienen uno o más fármacos. Se emplean en terapéutica por la acción características de los fármacos de la fórmula. Para su formulación requieren de los mismos componentes que el jarabe simple. Su única diferencia es que éste lleva en su fórmula uno o más principios activos, el cual, mediante sus propiedades físico-químicas y caracteres organolépticos, condicionan la naturaleza del vehículo a emplear y la calidad y cantidad de los otros aditivos de la fórmula, ya que la primera propiedad a considerar es la solubilidad del principio activo y los recursos disponibles para proceder a su correcta solubilización. La vía oral es el procedimiento por medio del cual un medicamento es administrado por la boca y se absorbe en la mucosa gastrointestinal. Constituye la vía más común para la autoadministración de medicamentos. De manera general, las ventajas son que es conveniente para el paciente, constituye una vía de administración fácil y cómoda, es una vía muy segura y práctica, se trata de un método eficaz y es factible extraer por medios físicos medicamentos administrados por esta vía, de modo particular mediante el lavado gástrico. Algunas de las desventajas son que ciertos medicamentos provocan irritación gástrica, algunos medicamentos son destruidos por los jugos digestivos, ocurre inactivación a nivel hepático de ciertos fármacos antes de que lleguen a la circulación general, algunos medicamentos no son bien absorbidos en el tracto digestivo y tienen efectos lentos y no se puede utilizar en pacientes con vómito o que se encuentran en un estado inconsciente. Específicamente, las formas líquidas de administración oral tienen también sus ventajas. Las más importantes de estas preparaciones son las siguientes. Aunque algunos fármacos o excipientes empleados en su formulación poseen sabores y olores desagradables, el galénico dispone de recursos suficientes en la mayoría de los casos para enmascararlos y lograr que la forma farmacéutica final posea unas adecuadas propiedades organolépticas. Estas propiedades, junto con su facilidad de deglución, hacen que sea una de las preparaciones bien aceptadas por la mayoría de los pacientes.
tienen fácil ajuste de la dosificación, ya que al tratarse de formas líquidas homogéneas es muy sencillo adecuar la dosis al peso, edad o estado del paciente. Por ello son ampliamente utilizadas en pediatría. Al administrar el fármaco disuelto o suspendido, no requiere de un tiempo para liberarse de la forma farmacéutica, como ocurre con las formas sólidas orales, y, por lo tanto, es capaz de absorberse rápidamente. Esto implica, además, que el fármaco esté menos tiempo en el interior del tracto gastrointestinal y tenga menos posibilidades de causar irritación o ser degradado a este nivel. Entre los inconvenientes de estos preparados líquidos, caben destacar los siguientes. Poseen menor estabilidad de componentes, ya que el estado líquido favorece las reacciones químicas de degradación. A escala industrial, se emplean grandes equipos de producción que necesitan salas amplias, requerimientos eléctricos especiales, acondicionamientos voluminosos y que pueden llegar a ser muy pesados, entre otros. Todo ello hace que la fabricación, almacenamiento y distribución resulten ser más costosos que las formas farmacéuticas sólidas. Poseen mayor riesgo de proliferación microbiana por la presencia de disolventes acuosos que las formas farmacéuticas sólidas, lo que hace indispensable la incorporación de agentes conservantes a la formulación. El desarrollo galénico es complejo. La estabilidad de fármacos conservantes y otros excipientes es un inconveniente importante en el desarrollo de este tipo de formulaciones. Además, la forma farmacéutica final ha de presentar unas adecuadas características de sabor, olor y color. Por último, posee imposibilidad de administración a pacientes inconscientes por la posibilidad de afectación del tracto respiratorio. Algunos ejemplos de fármacos alopáticos que se generan por formulaciones magistrales son la ranitidina, la hidroclorotiazida y la furosemida. La ranitidina es indicado en el tratamiento de úlcera péptica, gástrica y duodenal, esofagitis por reflujo, prevención y tratamiento del sangrado gastrointestinal superior, escape ácido nocturno y prevención del síndrome por aspiración, gastritis erosiva causada por medicamentos que lesionan la mucosa gastroduodenal y en el tratamiento de la úlcera gástrica por estrés o por AINES y en aquellos estados donde se requiera un control efectivo de la secreción ácida. La hidroclorotiazida es un diurético de la familia de las tiazidas que está indicado en hipertensión arterial en monoterapia o asociado a otros antihipertensivos. Además, es también utilizada para edemas asociados a insuficiencia cardíaca, renal o hepática leve o moderada, y también a la diabetes insípida renal cuando no está indicado el tratamiento con hormona antidiurética. La furosemida es un diurético indicado en hipertensión arterial y en edemas de origen cardíaco, renal y hepático, en oliguría por insuficiencia renal y en trastornos hidroelectrolíticos. Estos jarabes son comúnmente empleados a nivel pediátrico. Con respecto a las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en la norma 059 SSA1-2015 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos, la producción de líquidos se va a llevar a cabo en áreas asépticas y de acuerdo a lo establecido en el anexo A, nosotros lo clasificamos en tres, que son la clase A, ISO clase 5, que nos habla sobre el llenado aséptico, operaciones asépticas, muestreo, pesado y surtido de formas farmacéuticas estériles. Clase D, ISO clase 8, que nos habla sobre los cuartos aislados, muestreo, pesado y surtido de formas farmacéuticas que no son estériles. Y por último, la clase ISO 9,
que nos habla sobre el acondicionamiento secundario, el flujo adecuado para su fácil mantenimiento y limpieza de este. En esta tabla encontramos el apéndice A normativo referente a las áreas de fabricación, donde se encuentran señaladas las clases A, D e ISO clase 9, que serían las más referentes a la producción de jarabes. Esta tabla nos muestra algunos procesos que se llevan a cabo para la producción de estos jarabes, así como también la carga bacteriana que estos pueden contener, la temperatura y la humedad para la producción de los mismos. Con respecto a los métodos de elaboración de jarabes, a nivel oficinal tenemos 3 posibilidades para elaborar jarabe simple: por agitación mecánica en frío, por percolación o en caliente. Para el método en frío, sobre la totalidad del azúcar se incorpora con agitación lenta una fracción de agua suficiente para humectar la sacarosa. Una vez humectada, se incorporarían poco a poco las fracciones sucesivas de agua hasta lograr una disolución completa del producto sólido. Para el método por percolación, este consiste en colocar la totalidad del azúcar sobre un dispositivo adecuado que permita ir añadiendo alicuotas de agua y recoger por la parte inferior el jarabe simple. Método en caliente. Para elaborar el jarabe simple en caliente se incorpora poco a poco y en continua agitación el azúcar sobre el agua. Se aconseja trabajar en baño a María para controlar en todo momento la temperatura. En esta diapositiva hemos colocado los esquemas de proceso para la obtención de jarabe por los 3 métodos antes mencionados. Para el primero, que es el método en frío, observamos un esquema de la fabricación oficinal en frío por percolación de un jarabe simple. Para el segundo, que es percolación, observamos un esquema de la fabricación industrial en frío por percolación en un sacarolizador de un jarabe simple. Este es un equipo que fabrica jarabes por percolación en frío, que está dividido en 2 cámaras por un dispositivo que permite clarificar la solución obtenida. En el interior de la cámara superior se incluye un cilindro de acero limitado por su parte inferior por una malla sobre la que se dispone un exceso de azúcar, y por la otra parte superior del cilindro se va añadiendo el agua pulverizada. En la cámara inferior del equipo se recoge el jarabe en el momento en el que se alcanza la densidad adecuada. Y en el último esquema podemos observar la elaboración de un jarabe por el método en caliente. Ventajas y desventajas de los 3 métodos. Método en frío. Su principal ventaja es que se obtiene un jarabe incoloro, además se obtiene un producto más estable. Su desventaja sería que conlleva más tiempo que el método en caliente. Percolación. Su ventaja es que se obtiene un jarabe simple de unas propiedades organolépticas excelentes, además de que se obtiene un producto relativamente más rápido. Su desventaja sería que se debe utilizar azúcar granular gruesa finamente pulverizada y tiene que ser finamente pulverizada para evitar que el percolador se obture cuando éste se humedezca. Método en caliente. Su principal ventaja es que el procedimiento es más rápido y al estar utilizando calor, la disolución del azúcar se facilita. Su desventaja sería que como estamos utilizando temperatura, puede haber caramelización del azúcar e inversión de la sacarosa. Esto nos provocaría un jarabe más dulce y de un color más oscuro, además de que este tiene mayor riesgo de contaminación. Ahora conoceremos cómo se prepara un jarabe medicinal, en específico un magistral alopático. Antes debemos de conocer qué es un magistral alopático. De acuerdo a la Ley General de Salud del artículo 224, encontramos que los medicamentos se clasifican de acuerdo a su preparación en magistrales, que van a ser aquellos que se van a preparar conforme a una fórmula prescrita por un médico, como vemos en la imagen. Esta receta magistral va a contener tanto los principios activos como excipientes, así como su concentración o cantidades. Y por otro lado tenemos, de acuerdo a su naturaleza, a los alopáticos, que van a ser aquellas sustancias con una actividad farmacológica y que se van a encontrar dentro de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos.
Los magistrales van a ser preparados por farmacéuticos en oficinas de farmacias legalmente establecidas, y estos se van a preparar cuando un individuo por su idiosincrasia presenta alguna reacción adversa a alguno de los excipientes de los medicamentos de uso general, por lo cual estos preparados van a ser especiales para cada individuo. Los equipos, materiales y reactivos a utilizar se encuentran en esta tabla. Antes de iniciar el procedimiento siempre tenemos que verificar, verificar y verificar. En este caso vamos a verificar el orden y la limpieza de las áreas donde vamos a trabajar, así como los equipos que vamos a utilizar. Dichas áreas serían el pesado, el filtrado, el mezclado, la molienda, etc. También vamos a verificar la identidad de los contenedores de las materias primas a utilizar, es decir, tanto los excipientes como los principios activos. Igual, al final tenemos que verificar la aprobación de las materias primas con el supervisor. Para preparar nuestro jarabe magistral alopático debemos realizar la base del producto, que es el jarabe simple. Su formulación es 64% sacarosa y 36% de agua. En la práctica se realizó para 50 gramos, sin embargo, para nuestro jarabe magistral se necesitan 100 gramos. El procedimiento realizado en casa por el equipo Lab Home fue primero purificar el agua, al hervirla y posteriormente dejarla enfriar, ya que se realizó por un método en frío. Posteriormente se pesó la sacarosa, se colocó en un recipiente y poco a poco se fue añadiendo el agua mientras se mezclaba. El tiempo de mezclado fue de 23 minutos con 44 segundos. Posteriormente a la mezcla homogénea se dejó reposar y para quitar las partículas que quedaron de la sacarosa se filtró. Este filtrado duró 2 minutos con 50 segundos y posteriormente se midió el volumen y se determinó la densidad. Al final se obtuvo un jarabe simple de 35 mililitros por el método en frío, con 64% masa-masa. La densidad fue de 1.085 gramos por mililitro a 30 grados centígrados, con un color ámbar, transparente y con olor y sabor dulce debido a su formulación. Ahora, para la preparación de nuestro jarabe medicinal alopático magistral, que es nuestro producto final, tenemos la siguiente formulación. De acuerdo a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, tenemos que para una formulación de gabapentina 50 miligramos por mililitro de un jarabe que es de 100 mililitros, se necesitan las siguientes cantidades de excipientes y principios activos. Para preparar nuestro jarabe magistral alopático, primero debemos pesar la gabapentina y la sacarina sódica y con ayuda de un mortero vamos a pulverizar. Posteriormente vamos a incorporar la carboximetilcelulosa al 1% en cantidades crecientes para favorecer la mezcla. Vamos a pasar todo esto a un vaso de precipitado y vamos a incorporar una parte del jarabe simple. Y con ayuda de una parrilla de agitación y un agitador magnético vamos a homogenizar y mezclar. Posteriormente, en una probeta de 100 mililitros vamos a enrasar con jarabe simple hasta llegar a dicho volumen final. Luego vamos a pasar otra vez a un vaso de precipitado y con ayuda del agitador magnético vamos a mezclar. Luego vamos a medir el pH y si es necesario lo vamos a corregir tratando de que quede a un pH de 5.5 y 6.5. E igual vamos a añadir la esencia de fresa para hacer las correcciones organolépticas. Por último, vamos a envasar y etiquetar el jarabe sin dejar reposar. Al final se obtuvo un jarabe medicinal ligeramente viscoso, transparente y de aspecto homogéneo, libre de partículas extrañas. Este tiene un sabor y olor a la esencia de fresa y tiene también un pH entre 5.5 y 6.5.
Bueno, en cuanto a las indicaciones terapéuticas de la gabapentina, pues nos dan algunas indicaciones. La gabapentina está indicada en tratamiento de crisis parcial con o sin generalizaciones secundarias en niños a partir de 6 años. También está indicada para tratamiento del dolor neuropático periférico en niños. Prácticamente, como se trata de un medicamento o un jarabe, pues el área de uso es para uso pediátrico. También nos indica acerca de la posología en cuanto el tratamiento es para anticonvulsionante. Este va a ser una dosis inicial de 10 a 15 mililitros en niños de 3 a 12 años, la cual se va a dividir en 3 dosis. O sea que estamos hablando que si son 15 mililitros, cada 8 horas se va a dar una dosis de 5 mililitros. La dosis efectiva de este medicamento se alcanza hasta el tercer día. En el caso de que sean niños de 5 a 12 años, la dosis usual sería de 25 a 35 mililitros divididas igual en 3 dosis. Cuando se trate de dolor neuropático periférico, nos menciona que la dosis va a ir subiendo conforme pasan los días. Si es en el caso del primer día, va a ser una dosis de 5 mililitros antes de acostarse. El segundo día van a ser 2 dosis en un día. Y en el tercer día van a ser 3 dosis, igual de 5 mililitros cada una de las dosis. Bueno, en cuanto al acondicionamiento del producto, pues la guía de elaboración de la gabapentina nos menciona que es necesario utilizar estos frascos topacio. Estos frascos topacio, pues como se muestra en la diapositiva y en la imagen, son frascos de cristal color ámbar. La intención de utilizar estos frascos es que hay sustancias, como es el caso de la gabapentina, que son fotosensibles, es decir, que la luz puede hacer que se alteren en sí la composición del medicamento debido a la luz. Y pues este tipo de frascos lo que evita es que la luz pase directamente dentro del frasco. Así la cual va a proteger en sí la sustancia que hay dentro de ella. Y bueno, este es prácticamente el frasco que usamos para la fórmula magistral. En cuanto al etiquetado de la fórmula magistral alopática, pues nosotros nos basamos en una guía que, como tal, su nombre dice Guía de Buenas Prácticas de Elaboración y Control de Calidad de Preparaciones Magistrales y Oficinales. Esta guía nos dice que es una guía iberoamericana, es decir, que para el desarrollo de esa intervinieron varios países. Y dentro de ellos aparece Argentina, España, Paraguay, otros más, y también aparece México. Y cada una pues con sus diferentes organismos, que en este caso en México el organismo que participó pues fue la COFEPRIS. Esta guía nos menciona acerca de cuáles requisitos, cuáles datos debe de contener el etiquetado de una fórmula magistral o un preparado oficinal. También nos menciona que pues todos los datos que debe de llevar deben ser legibles, deben ser muy bien comprensibles para, en este caso, el paciente, y pues también que se debe de evitar que se vaya a borrar la información que se tenga, por lo que debe de ser un poco indeleble. En cuanto a los rótulos que debe de contener, pues uno es el principio activo como tal. Debe ir la forma farmacéutica, que en este caso es un jarabe.
Está también la vía de administración, que es oral, es una solución oral. Y la cantidad de producto que debe de ir en el envasado, que en este caso son 100 mililitros. También nos menciona que debe llevar la formulación del producto, es decir, todo, tanto los principios, el o los principios activos que se le hayan puesto al medicamento, así como los excipientes y vehículos que pudieran haber utilizado. Y en esta parte pues está la fórmula, que es la gabapentina. Se utilizó carboxil metilcelulosa, sacarina sódica, esencia de fresa y jarabe simple, cada uno con su respectiva cantidad. En el caso de que sean preparados maestrales, como es esta situación, pues se menciona que debe de ir el nombre del paciente. Y pues aquí igual pusimos un nombre ficticio del nombre del paciente. Debe de llevar también la conservación del producto. ¿Cuáles son las características de conservación? En este caso la temperatura no debe ser a 28 grados centígrados. Y también menciona acerca de la duración del producto, que menciona que cuando, en este caso la gabapentina, se utiliza conservadores, el producto puede durar 30 días. En este caso, que no tiene conservadores, una vez que el envase ya se abre, pues el paciente tiene el tiempo de 14 días para consumir en sí el medicamento. También nos menciona que puede llevar datos como la dosis que manda como tal el médico, que en este caso son 5 mililitros cada 8 horas por 7 días. Igual debe de llevar advertencias. En este caso nos menciona que nosotros le pusimos lo que son, que en caso de reacciones adversas hay que suspender su uso y consultar a su médico. Utilizar también el tiempo prescrito para la medicación, que corresponda con el que haya dicho el médico, y se debe también mantener la leyenda de manténgase alejado de los niños. En cuanto, también debe llevar datos del médico, que es el que, digamos, mandó la receta, y también debe llevar el nombre del químico responsable de la elaboración del medicamento. Y en este caso, el químico responsable para nosotros es Paula Daniela García López, que es una compañera, debido a que utilizamos su método, el proceso de la elaboración de su jarabe para la cuestión de nuestro trabajo. Y pues aparte de eso, también es necesario que se indique el lugar de donde se elaboró el medicamento. Y como tal, nosotros desde que pues empezó el semestre nos pusimos de nombre Lab Home, y es el domicilio también, que es carretera Cumbacán, Jalpa de Méndez, que es la ubicación más bien de la universidad, pero a manera nada más de ejemplo, pues ponemos ese domicilio. Y pues también debe llevar la fecha de elaboración y la fecha de caducidad del producto. Y pues todos esos datos son los que nosotros consideramos anexarlos según la guía en la que nos basamos. Y pues sería todo por parte de nuestro producto.